Nehemías capítulo 8, versículos 1 al 3 dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Con estas palabras le damos la más cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas esparcidos por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos los atalayas del Señor. Somos los pregoneros de justicia. Somos los centinelas en los muros, parados en los muros de Sión. Somos una voz que clama en el desierto. Eso, justamente eso es lo que somos. A eso el Señor nos llamó. Fuimos llamados para darle a la trompeta el sonido certero. Le guste o no le guste a la gente, le guste o no le guste a la cizaña, hemos sido llamados sola, única y exclusivamente para darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Y no se nos cruza por la mente la idea de fallarle a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. No se nos cruza por la mente ese pensamiento. Al contrario, estamos dispuestos a sufrir todo tipo de calumnias. No importa con qué etiqueta venga. Estamos dispuestos a sufrir todo tipo de calumnias con tal de predicar la verdad claramente y sin ningún tipo de rodeos. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Hoy tenemos un nuevo menú para ustedes. Hoy tenemos otro alimento sólido que realmente nos va a venir de una manera muy, pero muy especial a todos, porque todos necesitamos. Qué hermoso es estudiar la palabra de Dios, pero con el traje de buceador, con el traje para bucear. Con ese traje es que debemos estudiar la palabra de Dios, de tal manera que podamos encontrar las joyas, los diamantes preciosos que esconde la palabra de nuestro Dios. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor Jesús. Muy bien, queremos extenderles un saludo muy, pero muy especial a todos los hermanos esparcidos por Sudamérica, Centroamérica, Estados Unidos, Canadá y todos los otros hermanos que están en otras partes también y que se gozan con nosotros con el mensaje de la predicación. Muy bien, hoy tenemos el tema número 279
de nuestro enorme buffet espiritualmente hablando. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro Dios. Por esa razón nos gozamos y nos vamos a gozar mucho, pero mucho, estudiando la palabra de Dios a profundidad. Muy bien, vamos entonces a doblar rodillas, vamos a clamar al Señor, vamos a caer de hinojos, vamos a pedirle al Señor que nos dé su espíritu, que podamos realmente entender, y no solamente entender, sino también apresurarnos en poner por obra lo que Dios nos dice claramente en su palabra. Porque la teoría sin la práctica no tiene ni un solo gramo de valor a los ojos de Dios. Por lo tanto, necesitamos poner por obra lo que estudiamos en su palabra. Muy bien, vamos entonces a orar para pedirle al Dios del cielo que pueda hacer esa obra maravillosa en nosotros. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas, porque nos amas con un amor eterno, porque estás dispuesto a hacer mucho, pero mucho por nosotros. Y en esta hora queremos pedirte que te quedes a nuestro lado, que nos acompañes, que podamos ser tonificados por tu espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en las gloriosas verdades de tu palabra. Oh Padre amoroso, perdona nuestras faltas, lávanos, límpianos, purifícanos de toda pus espiritualmente hablando, y que podamos seguir adelante perseverando en tus caminos. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos, y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para dar comienzo a un tema más de la palabra maravillosa de nuestro Dios. Quiero decirles una cosa. En el último programa yo les dije que estábamos custodiados por 3 guardias. Hoy se agrega uno más, y justamente aquí detrás mío en la pizarra tenemos los guardias que nos custodian. Noten, acá pusimos: nosotros predicamos custodiados por 4 guardias. El primero es Isaías 8:20, el segundo es Isaías 28:13, el tercero es Lucas 24:27, y el cuarto es Primera de Pedro 4:11. ¿Saben, hermanos, por qué predicamos custodiados con esos 4 guardias? Y el próximo programa le vamos a agregar uno más. Ya van a ser 5. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros predicamos custodiados por estos guardias, es muy difícil, pero muy difícil, que caigamos en herejías o
errores que son desagradables a los ojos del Dios Espíritu Santo. Por esa razón, siempre, pero siempre que un predicador proclame la palabra de Dios, custodiado bajo estos 4 guardias privados del cielo, va a ser muy, pero muy difícil que caigamos en herejías que le hacen llorar al Espíritu Santo. Qué tremendo, mis amados, lo que estamos diciendo. Por lo tanto, es fundamental que tengamos en cuenta eso. Muy bien, vamos entonces ahora a mirar el título del tema de esta ocasión. Vamos a ver, hoy vamos a responder una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué significa vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios? Esa es la gran pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Y saben, hermanos, yo sé que ustedes no me van a creer, pero les voy a decir la pura y perfecta verdad. Es alarmante la cantidad de personas a quienes yo les hago esta pregunta y no tienen ni siquiera la más mínima idea de cómo responder una pregunta como esta. Es realmente impresionante. Le pregunté en una ocasión a una hermana y ella me dijo: no tengo la más mínima idea. Y eso que estamos hablando de un versículo exageradamente conocido, porque Mateo 4:4 es un versículo que hasta los impíos repiten de memoria. Es impresionante, pero lo que más te asombra es que a la hora de explicar qué significa vivir en la práctica de toda palabra que sale de la boca de Dios, nadie sabe explicar. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo, pero es la pura y perfecta realidad. Ahora, vamos a buscar el versículo, porque tenemos que colocar acá nuestro texto clave. Nuestro texto clave, el texto clave es Mateo 4:4. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 4. Solamente el versículo 4. No vamos a poder tocar los otros pasajes, pero eso lo vamos a dejar para temas mucho más posteriores. Ahora vamos a concentrarnos únicamente en el versículo 4. Mateo 4:4, un pasaje muy conocido, pero nada entendido. Qué tremendo, mis amigos. Noten el versículo 4. Él respondió y dijo, ese él es Jesús. Jesús respondió y dijo, escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oh, mis amados, qué tremendo pasaje. ¿Qué dice Mateo 4:4? Mateo 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahora, la pregunta del $1.000.000, la pregunta del $1.000.000.000 es: ¿qué significa
vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios? Esa es la gran pregunta que vamos a responder a la luz de nuestros 4 guardias privados que nos están examinando con mucho, pero con mucho detenimiento. Muy bien, antes de responder a esa pregunta, vamos a responder otra que dice así: ¿En qué versículo del Antiguo Testamento estaba pensando Jesús cuando en Mateo 4:4 dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Muy bien, la respuesta la encontramos en Deuteronomios. Vamos hasta allá. Deuteronomios capítulo 8. Deuteronomios capítulo 8. Deuteronomios capítulo 8, versículo 3. Deuteronomios capítulo 8, versículo 3. En el versículo 3 del capítulo 8 de Deuteronomio estaba pensando Jesús cuando dijo las palabras de Mateo 4:4. Y noten lo que dice el versículo 3. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahí está. Entonces, qué versículo más interesante. Ahora, veamos un poco un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Isaías, que también calza perfectamente con este tema. Jeremías capítulo 44. Jeremías, vamos hasta allá. Jeremías capítulo 44, versículo 15 al 17. Jeremías, vamos hasta allá. Jeremías capítulo 44, versículos 15 al 17. Jeremías capítulo 44, versículo 15 al 17 arroja una luz muy interesante en relación a nuestro texto de cabecera y a la pregunta que tenemos y que nos está sirviendo como título para el tema de esta ocasión. Jeremías 44, versículos 15 en adelante, dice así: entonces, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo. Ahora, noten el detalle que viene ahora, porque el versículo 16 y el versículo 17 es bastante, pero bastante interesante. Noten, el versículo 16 dice así: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Noten, hermanos, qué tremendo el versículo 16. Versículo 17. Noten lo que dice. Sino que ciertamente pondremos por obra, acá viene, toda palabra que ha salido de nuestra boca. Noten, hermanos, qué tremendo detalle encontramos acá.
Noten, otra vez leemos la primera parte del versículo 17, porque acá hay un paralelo, claro que es un paralelo negativo, pero paralelo al fin, en relación con Mateo 4:4. Noten lo que dice la primera parte del versículo 17. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que han salido de nuestra boca. Noten que en Mateo 4:4 la palabra sale de la boca de Jehová. Pero en este caso que nos menciona Jeremías, la palabra sale de la boca de ellos. Noten. Y ahora dice, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. ¡Qué tremendo detalle! Anoten, hermanos, Jeremías 44, 15 al 17, porque es bastante interesante. Ahora, les quiero contar una cosa, hermanos. Por 3 décadas, noten, escuchen bien lo que les voy a decir. Por 3 décadas yo entendí mal el versículo 4. ¿Saben por qué? Porque por 3 décadas yo creía que lo que el versículo 4 me estaba diciendo, o sea, cuando el versículo dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, yo por 3 décadas yo creía que vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios era leer su palabra y reflexionar en lo que estaba leyendo. Por 3 décadas, hermanos. Ustedes se imaginan, por 3 décadas, por 30 años, entendí mal ese versículo. Yo creía que era solamente leer y reflexionar en lo que estaba leyendo, ¿verdad? Yo pensaba que eso era vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hasta que un día estaba leyendo el libro El Ministerio de Curación y me encontré con una cita que me enderezó la cabeza. Eso es lo que pasa, hermanos. Nosotros tenemos tan torcida nuestra cabeza, nuestro cerebro tenemos pero tan torcido, que el único que nos puede enderezar es el Dios Espíritu Santo. Y cuando yo leí esa cita del Ministerio de Curación, el Espíritu Santo me enderezó la cabeza tan torcida que tenía. Y a partir de allí se me prendió una lamparita acá en mi cabeza. Entonces yo dije, no, yo tengo que estudiar a profundidad este tema. Y luego armar una predicación entera sobre eso y compartir con otros, para que el Espíritu Santo también le pueda enderezar a ellos la cabeza, así como me enderezó a mí. Ese era el pensamiento que yo tenía en la mente. Entonces, me puse la pala y el pico y empecé a cavar y a ahondar. Me puse el traje de buceo y me hundí en aguas profundas y empecé a estudiar, a investigar, a leer, y salió como fruto de toda esa investigación, salió este tema que ahora estamos compartiendo con ustedes.
Y hoy no solamente nos va a quedar exageradamente claro este tema, sino que vamos a ponerlo por obra lo más pronto y rápido que sea posible. Ahora sí entramos en terreno espectacular. Ahora, ¿sabían ustedes que la palabra es lo mismo que mandato? Aquí tenemos un detalle importantísimo. Noten, cuando dice Mateo 4:4, de toda palabra que sale de la boca de Dios, en realidad vamos a sustituir esa palabra por esta. Ahí está la cosa. Noten, en lugar de esta, en lugar de este, ponemos este. Noten, no solo de pan vive el hombre, sino de todo mandato, de toda orden que sale de la boca de Jehová. Y ahí la cosa se está poniendo cada vez más interesante. Ahora, vamos a corroborar lo que estamos diciendo, porque 4 guardias me están custodiando. Y si yo no hago caso de lo que dicen esos guardias, puedo caer en herejías muy, pero muy destructoras. Muy bien, vamos entonces a demostrar eso. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 410. Noten, hermano, hermosura de hermosura, belleza de belleza, ricura de ricura. Noten lo que dice. Dios nos ha dado instrucciones exactas. Ahí está. Subrayen ese detalle. Ese detalle hay que subrayar a muerte. ¿Qué nos ha dado Dios? Instrucciones exactas, que es lo mismo que este y es lo mismo que este. Estos dos son sinónimos de instrucciones exactas. Noten cómo sigue diciendo. Dios nos ha dado instrucciones exactas, de manera que ninguno se equivoque. ¡Qué cosa más espectacular! ¿Qué dice que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado instrucciones exactas. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que ni siquiera uno se equivoque. ¡Qué tremendo este detalle! Y adivinen ahora, después de decir eso, adivinen ahora qué versículo la señora White va a citar. ¿Saben qué versículo ella cita? Mateo 4:4. O sea, nuestro texto de cabecera. Entonces, luego de citar Mateo 4:4, ella dice así: el hombre vivirá no de una sola palabra. Ahí está. Subrayen ese detalle. Ese detalle es vital. Noten, ese detalle es trascendental. Noten, el hombre vivirá, pero no de una sola palabra. Acuérdense que palabra es lo mismo que
mandato o instrucción. Pero noten, no de una sola palabra, no de un solo mandamiento. El hombre va a vivir, pero no de una sola palabra. Mucho cuidado, mis amados. ¿Saben por qué? Porque hay miles y millones de personas que dicen ser cristianos, pero ¿saben con qué herejía te salen? Nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento. ¿Cómo? ¿Qué es eso? Nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento. Pero ¿saben lo más grave del caso? Que cuando ellos dicen nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento, lo que en realidad están queriendo decir es que el Antiguo Testamento ya no sirve. El Antiguo Testamento ya es obsoleto. Ya está caduco, ya no tiene ningún valor. Mentira del diablo. Esa es una mentira satánica. Esa es una herejía diabólica. No le creas a Satanás cuando te predique una herejía y un engaño de esa naturaleza. Porque acá dice claramente, no de una sola palabra. Noten, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando yo digo nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento, estamos tirando a la basura la palabra de Dios que está desde Génesis hasta Malaquías. ¡Qué terrible, hermano! ¿En qué enorme peligro podemos caer? ¿Se dan cuenta lo peligroso que es? Por eso es crucial este detalle. El hombre vivirá no de una sola palabra. Subrayen a muerte esa expresión, una sola palabra. El hombre no va a vivir de una sola palabra. El hombre va a vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora viene la bomba. Ahora viene el bombazo, mis amados. Noten, no podéis despreciar ni una palabra, ni un solo mandato que Él ha dado. ¡Qué bombazo, mis amados, lo que dice! Noten. Se dan cuenta, hermano, lo peligrosísimo que es elegir lo que me conviene y desechar o menospreciar lo que no me conviene. Ahí estamos con un peligro enorme y gigantesco. Esa es una trampa satánica por excelencia. Miles y millones han caído en esa trampa, como si fuera que nosotros estamos llamados a elegir lo que me conviene y a desechar o a menospreciar lo que no me conviene. Mucho, pero mucho ojo, mi estimado. Noten, vamos a volver a recalcar este detalle porque es vital. No podéis despreciar ni una palabra, ni un solo mandato que Él ha dado. Por más liviano que os parezca y estar
seguros. ¡Qué bombazo más tremendo, mis amados! Noten lo que dice. O sea que no se puede. No podemos elegir lo que nos conviene. Mucho ojo, mi estimado. O vivimos de toda palabra que sale de la boca de Dios, que es lo mismo que vivir de todo mandato que sale de la boca del Señor, o mejor nos vamos al mundo y nos hundimos bien en el fango del pecado. Oh, mis amados, qué tremendo lo que estamos diciendo. Esto debería abrirnos los ojos mucho más grandes de lo que no podemos imaginar. Ahora, otro detalle importantísimo que calza con esto es lo siguiente. ¿Sabían ustedes que Mateo 4:4 está en conexión con Mateo 5:19? ¿Y qué dice Mateo 5:19? Vamos a buscar. ¿Qué relación hay entre Mateo 4:4 y Mateo 5:19? Vamos a ver. Mateo 5:19. Noten lo que dice. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora, la pregunta del millón es la siguiente: ¿qué relación hay entre Mateo 4:4 y el versículo 19 de Mateo 5 que recién leímos? Noten. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 410, va a arrojar luz sobre lo que recién vimos. Noten lo que dice. Cualquiera que intencionalmente, ojo con esa palabra, ese es un detalle tremendo. Cualquiera que intencionalmente quebrante un mandamiento no podrá en espíritu y en verdad guardar ninguno de ellos. Ahí está. Noten lo que dice. Cualquiera que intencionalmente quebrante un mandamiento no podrá en espíritu y en verdad guardar ninguno de ellos. Noten, y esto lo dice claramente Santiago. Vamos a buscar ese pasaje porque es demasiado clave. Santiago capítulo 2. Vamos a ver qué tremendo detalle nos vamos a encontrar acá. Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Noten el versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Noten. Versículo 11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Noten, hermanos, qué tremendo detalle
estamos encontrándonos acá. Acá nos estamos encontrando con un detalle supremamente clave. O sea, que lo que leímos en Testimonio, tomo 5, página 410, es lo mismo que lo que dice Santiago 2, 10 y 11. Pero ahora sigue diciendo, podrá sostener que con excepción de lo que él considera ser ligeras desviaciones, ahí está, ojo, ligeras desviaciones, los guarda todos. Sin embargo, si voluntariamente ofenden un punto, es culpable de todo. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es decir, no importa si yo me maquillo o no me maquillo, eso no es nada. Yo no me voy a ir al infierno porque de vez en cuando me maquillo para irme a una fiesta. Hermanos, miles y millones pueden considerar eso como ligeras desviaciones. Sin embargo, echa toda la estantería abajo. Toda la estantería se viene abajo con esas, entre comillas, ligeras desviaciones. ¿Por qué? Porque eso también es transgresión a la ley. ¡Qué tremendo, mis amados! ¿Cuántos ejemplos podríamos poner? ¿Sabían ustedes que un adventista del séptimo día no puede ser mozo? No puede trabajar como mozo. Un adventista del séptimo día no puede trabajar como mozo. ¿Por qué? Porque viene un cliente y él le va a tener que servir sí o sí la comida que el cliente pide. Y si pide chancho, si pide cerdo, si pide bebidas alcohólicas, el mozo le va a servir. Ahí está el pequeño detalle, pero acá se lo llama ligeras desviaciones. Qué tremendo lo que estamos diciendo. Ahora, ¿qué relación hay entre Mateo 4:4 y Mateo 13, 20 al 21? Vamos a buscar ese pasaje. Mateo capítulo 13. Mateo, otra vez vamos a Mateo. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Tiene que ver con un aspecto de la parábola del sembrador. Noten lo que dice el versículo 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Versículo 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Noten, hermano, qué tremendo lo que leímos recién. Ahora, veamos un poco lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 2, página 413, porque esto que vamos a leer ahora va a arrojar luz tanto sobre el versículo 4 como el versículo 20 y 21 de Mateo 13 que recién leímos. Noten lo que dice Joyas, tomo 2, página 413. En cuanto llegue la prueba, a cada alma habrá apostasías. ¡Epa! ¡Qué tremendo! Noten lo que dice.
¿Qué dice que va a suceder cuando empiecen a venir pruebas o dificultades a cada alba? Habrá apostasías. Pero noten cómo sigue diciendo. Algunos resultarán traidores, temerarios, presuntuosos y abandonarán la verdad, haciendo naufragio de la fe. O sea, al comienzo cantan con gozo los himnos y aparentemente elevan oraciones al cielo fervientes y maravillosas, pero cuando viene la persecución o la prueba, dice acá que se convierten en traidores y naufragan en la fe. Ahora surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué es que sucede esto? Ahora viene un bombazo, mis amados. Escuchen bien esto porque es tremendo. Noten, ¿por qué sucede esto? Ella misma hace la pregunta y ella misma va a dar la respuesta. Porque no vivieron de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué le sucedió eso a esas personas? Porque no vivieron, no pusieron en práctica todos los mandatos que salen de la boca de Jehová. Por esa razón, esas personas naufragaron espiritualmente y se hundieron en el negro y oscuro pozo de la apostasía. Pero noten qué más dice. No cavaron hondo para hacer firme su fundamento. Aquí encontramos el segundo motivo, la segunda razón por la cual estas personas se hundieron en el pozo oscuro de la apostasía. Cuando las palabras de Dios les son transmitidas por medio, cuando las palabras de Dios les son transmitidas por medio de los mensajeros escogidos, murmuran y piensan que el camino es demasiado estrecho. ¡Qué tremendo, mis amados! Noten cómo se cumple al pie de la letra. Por eso es que hay tantos adventistas que a mí me han dicho, pero tú eres un fanático, tú eres un reformista, tú te vas a los extremos. Hermano, aquí tenemos la profecía cumpliéndose delante de nuestros ojos. Noten, en el capítulo 6 de Juan leemos de algunos a quienes se creía discípulos de Cristo, pero cuando se les presentó la clara verdad, ¿qué pasó? Se disgustaron y no anduvieron más con él. De la misma manera se separarán de Cristo también esos estudiantes superficiales. ¡Qué impresionante, mis amados! Quiere decir entonces que Mateo
13, 20 y 21, que habla de esa semilla que cayó en ese terreno donde al comienzo recibieron con gozo la palabra de Dios, pero luego tropezaron cuando vino la prueba, se debe en primer lugar a que no pusieron en práctica todo mandato que sale de la boca de Jehová. Qué tremendo lo que estamos diciendo, mis amados. Noten ahora otro detalle interesantísimo. ¿Qué relación hay entre Mateo 4:4 con Primera de Timoteo 3:15? Vamos a buscar ese pasaje. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo. Vamos a ver lo que nos dice acá. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Acá está. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo 3:15. Acá tenemos. Noten. La pregunta es, ¿qué relación hay entre Mateo 4:4 y Primera de Timoteo 3:15? Noten. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¡Qué espectáculo este versículo, mis amados! Noten, ahora vamos a responder la pregunta. ¿Qué relación hay entre Mateo 4:4 y Primera de Timoteo 3:15? Eventos del tiempo final. Eventos del tiempo final, página 407. Dice: los que guardan los mandamientos. Los que guardan los mandamientos de Dios, los que viven no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora viene, componen la iglesia del Dios vivo, o la iglesia del Dios viviente. ¡Qué tremendo, mis amados! Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre Mateo 4:4 y Primera de Timoteo 3:15? Que para ser miembro de la iglesia que aparece en el versículo 15, hay que vivir ¿de qué? De todo mandato que sale de la boca de Jehová. Sola, única y exclusivamente aquellos que viven de todo mandato que sale de la boca de Dios van a poder pertenecer a la iglesia del Dios vivo, que es columna y baluarte de la verdad. Ahí está. Note. Ahora, ¿qué relación hay entre Mateo 4:4 con 2 de Corintios 3:18? Ahora viene algo espectacular. Vamos a buscar ese pasaje. Vamos a ver ahora la relación que tiene Mateo 4:4 con Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Este versículo es precioso. Este versículo tiene sabor de vida para vida. Noten, dice así: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria
en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué hermoso versículo, mis amados. Noten. Por tanto, nosotros todos, mirando, ¿qué dice? Mirando a cara descubierta. Somos, y acá viene la palabra clave, metamorfó. Quiere decir, somos participantes de la misma transformación que sufre el gusano para convertirse en mariposa. Esa palabra transformados es la palabra en griego metamorfó. De ahí viene metamorfosis. Qué tremendo, hermano. La transformación que viene como resultado de la contemplación. Ahora, vamos a ver a continuación algo extraordinario. Noten, ya vimos recién, comparamos recién este versículo 4 con el versículo 18 de 2 Corintios 3. Pero ahora viene un condimento espectacular, deseado de toda la gente. 3:55 va a arrojar luz sobre los dos versículos. Noten, dice, mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe. Ahí tenemos que parar. ¿Qué dice? Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que el ojo tiene, que la fe tiene ojos? Vamos a buscar. Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. La fe tiene ojos. Y lo dice clarito. Vamos a ver este versículo. Hebreos 2. No. Puesto, versículo 2. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús. ¿La fe tiene ojos? Claro que tiene ojos. ¿Y para qué sirve los ojos de la fe? Para contemplar a Jesús. ¡Qué hermosura, mis amados! Noten lo que viene ahora, lo que sigue diciendo el deseado de toda la gente, página 355. Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. ¿Qué es lo primero que viene como fruto de contemplar a Jesús con los ojos de la fe? Lo primero que viene, ¿qué es? Fortaleza, fuerza anímica, fortaleza, vigor. Eso es lo primero que viene como fruto de contemplar a Jesús con los ojos de la fe. Sigue diciendo, a medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y es vida. Y ahora, la palabra destruye la naturaleza terrenal e imparte nueva vida en Cristo. Ahora, noten un detalle que no se nos tiene que escapar. Cuando decimos la palabra destruye la naturaleza terrenal, en realidad lo que estamos queriendo decir es esto. No se les escape este detalle porque es vital. El mandato, la instrucción, eso es lo que destruye la naturaleza terrenal y al mismo tiempo imparte vida en Cristo.
Y ahora bien, por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo. ¿Qué dice que sucede? ¿Qué dice que sucede como fruto? Como fruto de la contemplación, vamos a poner acá un detalle crucial. Y el detalle es el siguiente. ¿Como fruto de qué? Como fruto de la contemplación, la imagen de Dios. Noten, acá ponemos la imagen de Dios se reproduce. La imagen de Dios se reproduce. Este es un detalle demasiado claro. Noten qué es lo que sucede. Como fruto de esto viene esto. Pero noten, por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo. Viene a ser una nueva criatura. El amor reemplaza al odio y el corazón recibe la semejanza divina. Y ahora bien, noten, esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué espectáculo, mis amados! Noten lo que dice. Esto es lo que quiere decir vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que cuando nosotros contemplamos la hermosura del carácter de Cristo, cuando nosotros contemplamos a Jesús con los ojos de la fe y ponemos en práctica todo mandato que sale de la boca de Dios, se reproduce, ¿qué cosa? La imagen de Dios en el hombre. Y la cita termina diciendo, esto es lo que significa vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir, mi estimado, lo siguiente: si no hay transformación, si no existe esa metamorfosis de la cual habla el versículo 18 de 2 de Corintios 3, quiere decir que la persona no está viviendo de toda palabra o de todo mandato que sale de la boca de Dios. Quiere decir que él está jugando entre obedecer algunas cosas, pero aquellas cosas que patean contra algún ídolo acariciado que él tenga en su corazón, eso no. Eso no me hablen, ni me prediquen, ni me enseñen, y mucho menos enfaticen, porque eso no es cuestión de salvación. Mentira del diablo, mi estimado. ¡Qué terrible! Esos son los engaños bien preparados que Satanás ha fabricado para trillones de cristianos. No 30 ni 50, trillones. Es realmente impresionante. Entonces, nunca se olviden de 2 de Corintios 3:18 en comparación con esto. 2 de Corintios 3:18 en armonía con este es
clave mayúscula, porque de ahí sale esa transformación que produce la palabra o el mandamiento del Señor. Ahora, ¿qué relación hay entre Mateo 4:4 y 2 de Corintios 7:1? Ahora sí, ahora vamos a buscar este pasaje importantísimo. 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¡Qué tremendo pasaje! ¿Qué dice acá? Acá dice que tenemos que limpiarnos ¿de qué? De toda contaminación de carne, pero también de espíritu. Ahora, Hechos de los Apóstoles, página 42, arroja luz sobre Mateo 4:4 y 2 de Corintios 7:1. Dice, no es una evidencia concluyente de que manifieste éxtasis espiritual. Perdón, leí mal. No es una evidencia concluyente de que un hombre sea cristiano el que manifieste éxtasis espiritual en circunstancias extraordinarias. Oh, mis amados, qué tremendo este detalle. ¿Qué dice acá? No es y nunca será concluyente de que un hombre, porque tiene manifestaciones de éxtasis espiritual en circunstancias extraordinarias, eso no es ninguna garantía de que esa persona es un cristiano genuino. O sea, que una persona en una iglesia tenga un éxtasis y empiece a hablar el mal llamado don de lengua, no es ninguna evidencia, no es ninguna garantía, en absoluto. Y ahora bien, noten, la santidad no es arrobamiento. ¿Qué dice? La santidad no es ponerse a saltar y a brincar como si fuera que me agarra una electricidad desde los pies hasta la cabeza. Eso no es ni una gota de evidencia de que la persona es cristiano o cristiana. Noten, la santidad no es arrobamiento. Subrayen ese detalle. La santidad no es saltar y brincar ni danzar. Eso no es santificación. Noten, al contrario, es una entrega completa de la voluntad a Dios. Noten, y ahora va a explicar otra vez qué es una entrega completa de la voluntad de Dios. Es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Qué espectáculo, mis amados! Quiere decir entonces que
La santidad de la cual habla 2 Corintios 7:1 equivale a entregarle por completo mi voluntad a Dios, o sea, que es lo mismo que vivir de todo mandato que sale de la boca de Jehová de los ejércitos. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Qué espectáculo, mis amados. Lo que estamos diciendo es demasiado extraordinario. Ahora, ¿qué luz arroja Juan 6:12 con Mateo 4:4? Vamos a buscar. Vamos al Evangelio según San Juan. El Evangelio según San Juan. Acá está. El Evangelio según San Juan, capítulo. Sí, Juan 6:2. Juan 6:2. Ahora vamos a hacer un paralelo entre Mateo 4:4 y Juan 6:12. Noten, el contexto de este versículo es la alimentación de los 5,000. Pero en el versículo 12 nos vamos a centrar. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Tremendo, hermano. Agárrense, porque ahora viene la cita que yo les dije al comienzo, que me enderezó la cabeza. Noten, Ministerio de Curación, página 31. Dice así: hemos de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahora viene la bomba. Nada, subrayen esa palabra, nada en cuanto a lo que Dios ha dicho debe perderse. Noten la conexión que hay con el versículo 12 de Juan 6. Nada, ni un solo mandamiento, ni un solo mandato, ninguna sola instrucción, nada, pero nada debe perderse. Recoged los pedazos que sobran. En otras palabras, tenemos nosotros que recoger todas las instrucciones que Dios nos ha dado, y nada debe perderse. Pero acá dice: no debemos desoír una. Ojo con esa palabra, una. No debemos desoír una sola palabra. Qué interesante. Surge la pregunta: ¿a qué versículo nos lleva eso? Ese pedacito que dice: no debemos desoír una sola palabra. ¿A qué versículo nos lleva? Vamos a buscar. Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Jeremías capítulo 7, versículo 23. Noten, hermano, la cita del Ministerio de Curación decía: no debemos desoír ni una sola palabra o mandato o mandamiento, que es lo mismo. Pero ahora nos encontramos con el versículo 23.
Noten lo que dice. Mas esto les mandé diciendo. Escuchad, ¿qué dice? Escuchad mi voz. Y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y ahora viene lo mismo que lo que dice Mateo 4:4, pero dicho por Jeremías. Dice, y andad en todo. Noten esa palabra todo. Es sinónimo de esta. Noten, es sinónimo de esta palabra que está acá. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Pero en el versículo 24 nos encontramos con el fracaso. Dice, y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Qué tremendo, mis amados, lo que encontramos acá. Noten, ¿qué significa entonces vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios? Vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios significa que nada en cuanto Dios ha dicho debe perderse. Y el versículo que decía, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Noten, no debemos desoír una sola palabra. Y ahora viene otro detalle espectacular. Ni una sola debe caer al suelo como inútil. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Ni una sola palabra debe caer al suelo como inútil. Si tú eliges lo que vas a obedecer y aquello que patea contra tu ídolo no quieres que se enfatice, automáticamente estás descalificado para vivir el versículo 4. Y si no vives el versículo 4, tampoco puedes vivir Segunda de Corintios 3:18, Primera de Timoteo 3:15 y Segunda de Corintios 7:1. Por lo tanto, descalificado estás para el cielo. ¿Por qué? Porque al cielo no va a poder entrar una persona que elige lo que va a obedecer y lo que no quiere obedecer porque no le conviene, lo desecha y lo pone a un lado. ¡Qué tremendo! Por eso el versículo, la cita dice, ni uno solo debe caer al suelo como inútil. ¡Qué tremendo, mis amados! Y para ir terminando, noten, se puede demostrar bíblicamente que una persona que no vive de toda palabra de Dios es maldita. ¿Te gustaría que te demuestre con la palabra de Dios esto? Vamos a Jeremías. Jeremías capítulo 11. Jeremías capítulo 11, versículos 3 y 4.
Jeremías, acá, Jeremías 11, 3 y 4. Y les dirás tú, así ha dicho Jehová Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto. Y ahora noten el versículo 4, es clave. El cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz y cumplid mis palabras conforme a todo lo que os mando. Noten que otra vez aparece la palabra todo. Y me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Qué cosa más espectacular. Y terminamos con Éxodo 15. Vamos a terminar con otro pasaje que viene, pero muy al caso. Éxodo 15, 26. Éxodo 15, 26. ¡Qué hermosura! Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. ¡Qué espectáculo! Pero acá también aparece la palabra, la misma palabra que aparecen en los otros pasajes. Noten, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos. Muy bien, mis amados, llegamos al final. Llegamos al final de este estudio profundo de la palabra de nuestro Dios. Me gocé y mucho. Crean que me gocé muchísimo compartiendo con ustedes esta investigación que hice con el propósito de que el Espíritu Santo nos enderece la cabeza. Que Dios te bendiga mucho. Y vamos a terminar con una oración para pedirle al Dios del cielo que nos ayude a poner en práctica lo que hemos estudiado en esta ocasión. Vamos a orar para que el Señor nos capacite. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias por tener misericordia de nosotros. Gracias porque realmente eres bueno. Porque estás dispuesto a hacer mucho por nosotros. Gracias porque en Jesús tenemos abundante redención y vida eterna. Y porque tenemos la posibilidad, si somos fieles hasta el fin, de comer del árbol de la vida. Oh Señor, ayúdanos mucho. Hoy hemos tratado y estudiado un tema profundo, un tema que prácticamente nunca se predica ni se toca desde los púlpitos. Pero hoy tuvimos la dicha, la alegría de analizarlo con lujo de detalles. Como dice uno de nuestros guardias que nos custodia, Isaías 28:13. Un poquito aquí, otro poquito allá. De esa manera, Señor, hemos estudiado como dice el profeta Isaías. Y te queremos pedir que el Espíritu Santo grabe con letras de fuego este tema en nuestros corazones. Perdona nuestras torpezas.
Lávanos y límpianos de toda pus, de toda impureza espiritual, y que podamos realmente seguir adelante a pesar de todos los pesares. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.